Adelanto desde ya nuestro voto en contra a este proyecto de sistema estacionamiento regulado, como lo plantean, básicamente por dos aspectos que acá también se han planteado. Primero por el carácter privatista que tiene el proyecto y después por el carácter confiscatorio. Nosotros lo hemos denunciado muchas veces y es una posición también de principios, que los resortes de la economía estén en manos privadas y sean un objeto de lucro. Lo hemos planteado en relación al subte, con la concesión a Metrovías, lo hemos planteado en la discusión del tarifazo, lo que son las empresas de servicios públicos. Lo hemos planteado innumerablemente con los negocios inmobiliarios que lleva adelante el gobierno acá en la ciudad. Es decir, lo hemos planteado tanto en la ciudad como a nivel nacional. Muchas veces se da la discusión, esto es lo llamativo también que tiene este proyecto, que a veces cuando uno plantea estas cuestiones te dice, bueno, la izquierda es dogmática, a veces se necesitan inversiones de capitales privados porque los estados, o en este caso la Ciudad de Buenos Aires, no tiene los recursos suficientes para llevar adelante un proyecto. Por supuesto, nosotros cuestionamos completamente esos argumentos porque cuestionamos la matriz productiva, cuestionamos los verdaderos recursos que tiene un estado, que tiene una ciudad. Por ejemplo, sin ir más lejos, durante el gobierno de Macri se fugaron 52.000 millones de dólares. Y no por circunscribirlo solamente a un gobierno. 40 años de democracia se fugaron 250.000 millones de dólares, cálculos optimistas, cálculos oficiales, algunos hablan de 500.000, es decir, es evidente que todo eso alimenta la idea de que un estado, de una ciudad, necesita recursos para hacer grandes inversiones. Pero entendemos que a veces se da una discusión genuina de parte de gente que dice, bueno, un proyecto de gran envergadura se necesita una inversión. La verdad que esto sorprende, porque lo que estamos hablando, entre otras cosas, son de grúas. En parte, uno dice, no hay recursos suficientes para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Es evidente que eso da que pensar, como acá se ha planteado, que detrás de esto hay claros intereses privados. Y uno se imagina, quizás un llamado por teléfono a algún funcionario del gobierno diciéndole, bueno, es interesante, queremos meternos en este negocio. Pues así como muchas veces nosotros planteamos la necesidad de mecanismos de democracia directa y de control de la población, muchas veces nos cuestionan y también decimos, ¿no?, cómo los empresarios tienen acceso directo a los funcionarios. Un simple llamado por teléfono. Y es importante esto también tenerlo en cuenta en el marco de lo que están saliendo en los grandes medios, y como siempre nos gusta aclarar, no grandes en sentido ético, en sentido moral, sino grandes por la tirada masiva, que todo el tiempo están hablando de los cuadernos, que todo el tiempo están hablando de la corrupción, con un manipuleo absoluto, ¿no? Porque hablan de la corrupción de un gobierno puntual, empezó en el 2003, terminó en el 2015, una manipulación que también lleva a que es un grupo empresario, el de la obra pública, no el poder económico de conjunto. Está en el manipuleo que ahora dicen, es un empresario, el dueño de la empresa, no la empresa. Entonces, Rogio le da la empresa a su hermana y todavía la empresa continúa con posibilidades de negocios. El caso de la concesión en el subte es un ejemplo. Todavía puede ser beneficiado con una nueva concesión. No decimos esto para defender al gobierno anterior. Nosotros lo denunciamos en términos sistémicos, la corrupción. Es decir, ¿qué se necesita para que sea sistémica? Bueno, primero parte de un sistema. Hay negocios privados, por un lado, que es fundamental, es decir, un privado que hace negocio a costa del pueblo y en contra del pueblo, porque se lo está robando, pero al mismo tiempo mecanismos institucionales lo suficientemente opacos, lo suficientemente poco transparentes, sí que la población pueda tener control para poder robarle a la población. Entonces, cuando se dan esos, hay un caldo de cultivo para la corrupción. Y este proyecto no tiene ningún tipo de mecanismo de control popular sobre esta concesión. No hay ningún tipo de comisión en los barrios para que controlen el desarrollo del servicio, entre comillas. Y por eso se ha dado lo que se ha dado con una empresa
que desde el 2001 ya se le ha vencido el contrato, que paga un canon absolutamente irrisorio, 55.000 pesos, ganando millones de pesos mensuales. Y claro, si la población no tiene ningún tipo de control sobre eso. Entonces eso permite que la dirigencia política con empresarios puedan avanzar en seguir robándole a la población. Pero además de eso, del carácter privatista que nosotros venimos denunciando, también está el carácter confiscatorio que tiene. Y ahí no podemos desligarnos del marco político nacional de lo que está pasando. No podemos desligarnos del inmenso saqueo que está llevando adelante, inmenso saqueo, el gobierno nacional, entregando cientos de millones de dólares todos los días a los especuladores que todo el tiempo le están diciendo queremos más, de la crisis económica a la que están llevando y la profunda recesión a la que están llevando, que va a generar despidos, que va a generar exclusión. Chicos que seguramente, porque el daño no es solamente actual, el daño es a futuro. Chicos que seguramente van a convivir en una familia sin trabajo, en el mejor de los casos, sin contención social, que seguramente son víctimas de una violencia social que después van a terminar reproduciendo y el discurso hipócrita del poder le va a decir entonces hay que aumentar la policía y las políticas represivas para contener el nivel de violencia. Entonces es muy grave lo que está pasando a nivel nacional, es muy grave los anuncios que hizo Macri ayer con Duhovne, que tiende a profundizar todo esto. Nosotros hemos presentado una tabla, y la vamos a presentar hoy, una tabla para repudiar esos anuncios. Esperemos que no pidan una moción de orden y nos impida poder presentar esta tabla. Duhovne ayer diciendo que el 1,3% de déficit para el año que viene es un techo, que hay que seguir ajustando. ¿Qué va a implicar eso? ¿Qué tipo de consecuencias sociales implica eso? Más escuelas que vuelan como la de Moreno, 800 escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires por el riesgo que implica eso. Un centro de salud como el CESA 14 que se incendia. ¿Por qué? Porque no tiene mantenimiento, porque tiene materiales inflamables. Un presupuesto universitario de ajuste. Hoy casualmente, justamente porque están peleando, hay una marcha que ojalá sea multitudinaria para ponerle un freno a esta política de ajuste. Una política de ajuste salarial al conjunto de los trabajadores y a los docentes en particular que están haciendo paro. Mientras tanto, los especuladores están ganando todos los días fortunas, los bancos, los fondos de inversión. Y entonces, ¿cómo cumple? Las distintas provincias, la ciudad de Buenos Aires, tienen que cumplir lo que Duhovne dice, ajuste fiscal, metas fiscales. ¿Cómo? Con ajuste, con estas consecuencias sociales, pero también con mayor recaudación. Y ahí es donde empalma este proyecto, que pasa a aumentar sustancialmente la cantidad del espacio y del territorio que va a ser tarifado. Es decir, necesitan recaudar más para llegar a esa meta de inflación. No estamos planteando que este proyecto está pensado específicamente por el anuncio de Duhovne ayer. Sabemos que esto viene de un arrastre de muchos años, pero claramente empalma con esa política de ajuste y por eso tienen que seguir confiscando, por eso tienen que seguir atacando el bolsillo del conjunto de la población. Ni que hablar también, como un agregado que también se ha planteado, los espacios públicos, es decir, que es de la población, no es del gobierno, no son de los legisladores que van a votar a favor, es de la población, los espacios que van a servir como playas de remisión. Uno se puede preguntar, con toda la sospecha que hay detrás de eso y que ya se ha planteado, ¿cuál es la prioridad? Si la población dice que esa es la prioridad, o esos espacios tienen que servir para escuelas, para hospitales, como resultado de la política de saqueo que está llevando adelante el gobierno nacional, si la prioridad no tiene que ser más escuelas y más hospitales. Bueno, en realidad por todos estos fundamentos es que nosotros vamos a votar en contra de este proyecto, nada más. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la...